TV UNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en este programa reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. La Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a este concierto conmemorativo de los 150 años de la Biblioteca Nacional de México y 50 años del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Nos acompañan en este acto el doctor Domingo Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades de la UNAM. El doctor Pablo Mora Pérez Tejada, director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y director de la Biblioteca Nacional de México. El doctor Samuel Maynés Champion, curador del programa musical. Y el doctor José Pascual Buchó, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Saludamos la presencia de integrantes de la Honorable Junta de Gobierno de la UNAM, de investigadores eméritos, funcionarios de la Secretaría de Cultura, de miembros del Honorable Consejo Universitario, directores y Consejo Técnico de la Coordinación de Humanidades, de la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM, así como de académicos y trabajadores de la Biblioteca y Hemeroteca Nacional y del Instituto de Investigaciones Bibliográficas que hoy nos acompañan. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio a este acto, tiene la palabra el doctor Pablo Mora Pérez Tejada. Buenas noches a todos aquí en este recinto emblemático y un recinto que es de todos ustedes también. Estimado doctor Alberto Vital, coordinador de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembros de la Junta de Gobierno, investigadores eméritos, doctor José Pascual Buchó y exdirector, doctor Vicente Quirarte, directores de centros e institutos, distinguidas personalidades que nos acompañan, compañeros y amigos, todos. La historia de la cultura escrita en México representa un esfuerzo y el relato de múltiples actores que difícilmente pueden abarcarse en una sola trama. En realidad es un esfuerzo caracterizado por una vocación propia de la cultura mexicana que desde antes de la llegada de la imprenta en 1539 tuvo un ímpetu incansable a lo largo de más de 500 años. Esta historia, que se debe en parte a ese recinto decisivo en la cultura universal, a ese invento decisivo en la cultura universal traído por los españoles a México, también se origina en una vocación letrada procedente de las culturas antiguas y mexicanas y continuada por los criollos. Se trata de una historia que ha tenido distintas ramificaciones con recintos y actores emblemáticos como el propio obispo Juan de Zumárraga o Fray Alonso de la Veracruz, uno de los primeros profesores de la Real y Pontificia Universidad, o lugares que serían las sedes de la Biblioteca Nacional de México a partir de 1867, el extemplo de San Agustín y desde 1979 el recinto del Centro Cultural Universitario en que nos encontramos. Una historia que es diversa y compleja sin duda, pero también fascinante por la prolífica labor de bibliógrafos, bibliófilos, impresores, escritores, editores,
comerciantes, encuadernadores, talleres, librerías, fabricantes, instituciones, etcétera, que fueron articulando una cultura magnífica en originalidad, innovación y heterogeneidad. Se trata de una historia fecunda que tiene como sustrato un argumento clave y hermoso, que bien identificó el dominicano Pedro Enrique Sureña, ese anhelo de permanecer bajo la certidumbre de un trabajo dinámico y diverso que busca perpetrar esa utopía de América mediante la mejora de la condición humana a través de la cultura impresa. Esa vocación letrada es, en realidad, un esfuerzo que se expresa en el empeño por la creación de la gran biblioteca americana en permanente proceso de construcción. Esta biblioteca, que fortalece su nombre con el título del gran proyecto de Juan José Eguiara Yeguren, Biblioteca Mexicana, queda constituida como recinto en 1867 con el triunfo de la República, hace 150 años, este 30 de noviembre. Benito Juárez supo traducir ese anhelo de muchos mexicanos en el decreto para la creación de un repositorio que recogiera nuestra tradición escrita e impresa, encarnada en la democracia y en valores republicanos. Precisamente la historia de esta biblioteca es, en buena medida, si pensamos en todos esos libros que aquí se resguardan, la historia de lo que somos. Se trata de más de 10 millones de libros, periódicos y archivos que se han ido recolectando a través de colecciones conventuales y privadas, de instituciones y donaciones o bien del ingreso por depósito legal. En todo caso, esta riqueza representa una de las más completas memorias de lo que somos como país, pero también de lo que es nuestra historia y nuestro futuro. Y esta verdad no puede ser completa si solo nos quedamos con la acumulación y preservación de esa memoria. No. Para continuar con ese ciclo vital de la cultura humana que representa el binomio del libro y el lector, tenemos que seguir creando los instrumentos de acceso a la información, las mejores tecnologías de lectura y preservación para dar a conocer y llegar a los lectores, hacerles saber que este es un patrimonio cultural que sin ellos está muerto. Esta responsabilidad que se realiza desde hace muchos años ha sido asumida por la Universidad Nacional Autónoma de México con compromiso y conocimiento, desde que en 1929 la Biblioteca Nacional pasó a ser custodiada y administrada por esta institución educativa con una doble misión, como forma de enriquecer tanto a la universidad como de potencializar la investigación y consulta del patrimonio bibliográfico. A lo largo de casi un siglo, bibliotecarios, bibliógrafos e investigadores hemos continuado con una labor encaminada al desarrollo de esas herramientas y catálogos, pero también con la vocación de generar estudios y conocimientos desprendidos de esos acervos. Si con ese decreto de la fundación de la biblioteca, Juárez realizó uno de los actos más decisivos y sólidos que sustentan la idea clásica de una república y la de la constitución de un verdadero ciudadano, también estaba garantizando la multiplicidad de opiniones, la tolerancia y, en general, la libertad de expresión en su sentido más puro. Esta medida visionaria sigue teniendo vigencia y constituye una marca de fuego, para usar una metáfora y un término bibliográfico, de este recinto y representa la garantía de seguir retroalimentando esa vocación original de nuestros antepasados. Porque hay que decirlo, en estos momentos en los que el impacto de las nuevas tecnologías de la comunicación y las flamantes plataformas digitales han repercutido en los mecanismos de transmisión del conocimiento y de la propia lectura, nuestra responsabilidad es la de seguir dando servicio de calidad y facilitando el acceso de información, y no solo la de recibir y catalogar libros para preservarlos. Ahora,
más que nunca ante los retos que significa la transmisión de información irresponsable y alejada de los ámbitos y principios que constituyen los derechos ciudadanos, un fenómeno que ha desplazado las formas de participación igualitaria y el interés público basado en valores cívicos de la cultura del libro, debemos asegurar y difundir el patrimonio documental y bibliográfico de una sociedad plural. Asimismo, debemos seguir ofreciendo el acceso a la información de manera crítica, con verdaderas estrategias de cultura digital, de migración responsable de los libros físicos hacia plataformas digitales, de la extensión a catálogos colectivos y, sobre todo, debemos garantizar que en estos repositorios bibliográficos se fomente el valor de la memoria y la lectura como un bien común de todo ciudadano. Las bibliotecas finalmente son eso, recintos de memoria y de lectura, así como espacios públicos donde la sociedad se reúne para compartir su herencia cultural y buscar su propia identidad. Hay que seguir reivindicando estos centros como bastiones de aprendizaje y conocimiento que preparan ciudadanos activos. Es nuestro deber asegurarnos de que sigan cumpliendo sus funciones más originarias, aunque éstas adopten nuevas formas. Lo anterior representa hacer de nuestro patrimonio y muy concretamente de nuestra Biblioteca Nacional el recinto de la memoria viva del libro. El concierto que esta noche hemos organizado y que nos reúne aquí es una muestra y a la vez una celebración de nuestra labor de reivindicación cultural. En este 30 de noviembre, los usuarios no solo serán oyentes de una música que se desprende de nuestro patrimonio sonoro y documental más valioso, sino también testigos de un repertorio que se ha recuperado y estudiado con la idea de conjurar ese binomio fascinante de libro y lector, del documento y oyente, un acto que a la luz de la Biblioteca Nacional representa la vitalidad de nuestro patrimonio cultural, pero mejor aún, la confirmación de que nuestra vocación universal sigue siendo la de mejorar la condición humana a través de la cultura impresa. Muchas gracias. Gracias. Solo también quisiera agregar solamente que hoy contamos con la presencia de algunos de los miembros que trabajaron en la antigua sede del extemplo de San Agustín, investigadores y académicos que en nuestra tradición también fueron fundadores del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Me resta agradecer también, además de las gracias a todos los miembros de esta institución, el apoyo del doctor Samuel Maínez en la investigación y la construcción de este programa musical, que en muchos sentidos es una aportación bibliográfica nacional y mundial, como ya lo dije. Pero también quisiera agradecer de manera especial a los músicos de la orquesta de la Escuela Nacional Preparatoria, que con gran compromiso universitario recuperan nuestra historia musical. Coincidentemente, ellos también cumplen 150 años y son hermanos del proyecto republicano que encabezó Benito Juárez. Finalmente, de manera muy especial, quiero agradecer a su conductor y director general de la orquesta, el maestro Luis Saloma, y a la directora general de la Escuela Nacional Preparatoria, Silvia Jurado Cuellar. Muchísimas gracias a todos. Hace uso de la palabra el doctor José Pascual Buchó. Muy buenas noches. Doctor Alberto Vital, coordinador de Humanidades de nuestra universidad. Doctor Pablo Mora, director de nuestro Instituto de Investigaciones Bibliográficas.
queridos compañeros universitarios. Memoria y palabra son las dos facultades intelectuales que han ido forjando la esencia de nuestra humanidad. Sin ellas, seríamos individuos ignorantes de nuestro propio ser y quedaríamos por siempre condenados a una muda soledad insuperable. Cuando rememoramos, como lo hacemos hoy, acontecimientos que marcaron los destinos de nuestro país en alguno de los muchos aspectos de la vida civilizada, nos reencontramos con nosotros mismos. Reconocemos ser parte de un proyecto común pleno de significado y trascendencia. En suma, al revivir los hechos del pasado, nos incorporamos al tenaz esfuerzo de las generaciones que nos precedieron por alcanzar la verdadera dignidad humana. Han sido 3 los grandes esfuerzos civilizadores que hoy conmemoramos. La expedición hace 150 años del decreto de creación de la Biblioteca Nacional de México, su formal y definitiva inauguración hace 33 años, así como la creación por parte de nuestra universidad hace 50 de un instituto de investigaciones bibliográficas que tuviera a su cargo la administración de los acervos librescos y hemerográficos de nuestro país y al propio tiempo el estudio ordenado y sistemático de la riqueza cultural en ellos depositada. Fue el primer director de la Biblioteca Nacional, don José María Vigil, un ilustre humanista que dedicó su vida entera a la defensa y consolidación de las causas republicanas. En el discurso para la inauguración, el 4 de abril de 1884, de la Biblioteca Nacional, instalada entonces en el remodelado Templo de San Agustín, recordó los incontables sacrificios que México ha tenido que hacer para asegurar su independencia y cómo, en medio de los innumerables conflictos bélicos por los que atravesó, jamás perdió su fe en su destino. La Biblioteca Nacional fue concebida, pues, como el emblema de una nación moderna y civilizada, fiel a los ideales democráticos trazados por don Benito Juárez y mantenidos hasta el día de hoy por sucesivas generaciones de ilustres mexicanos. La ocasión no me permite extenderme en la rememoración de ese discurso inaugural de don José María Vigil, todo él lleno de una prudencia y sabiduría que aún nos ilumina. Pero no puedo dejar de aludir a un aspecto esencial del mismo discurso en que se ocupó con muy pertinente y graduada erudición de lo que ha sido una constante de la historia humana. Esto es, el eterno combate entre los benéficos esfuerzos civilizados y los impulsos de su bárbara destrucción. La longeva historia de las bibliotecas proporciona, decía Vigil, el más patente ejemplo de ese trágico vaivén, no menos que de la lucha tenaz del entendimiento humano por mantener su predominio sobre los torpes impulsos de la soberbia ignorante. También, en el transcurso de nuestras propias vidas, hemos de enfrentarnos con frecuencia a los azares de ese implacable combate entre civilización y barbarie, solidaridad y egoísmo, aislamiento y comunicación con nuestros semejantes. Y la clave de nuestras victorias siempre podemos hallarla en los libros, en ese inagotable caudal de saberes y experiencias que desde el inicio de las civilizaciones se acogen y resguardan en el sereno ámbito de las bibliotecas. Diríamos que una biblioteca particular es el espejo del espíritu de quien la ha formado.
pero una biblioteca nacional y pública es fuente y origen de la cultura de toda una nación, y más aún es el vínculo que la mantiene firmemente unida consigo misma y con los pueblos de otros tiempos, otras lenguas y otras culturas. Es en suma el caudal de su memoria y la presencia viva de su palabra. Porque, lo he dicho antes, memoria y palabra son los instrumentos de nuestro ser y de nuestra permanencia como sociedad y como individuos. Como el más anciano de los miembros de este instituto, ha recaído en mí el privilegio de expresar a nombre de todos en esta ocasión memorable el genuino orgullo que sentimos por pertenecer a una institución universitaria que es honra de la nación y a una comunidad de investigadores que ha visto renovarse el horizonte de sus tareas académicas y el compromiso de ser siempre fiel al proyecto humanista y democrático de quienes concibieron y fundaron la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales. Muchas gracias. Escuchemos a continuación las palabras del doctor Alberto Vital Díaz. Doctor Pablo Mora, director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Biblioteca Nacional de México. Doctor José Pascual Buchó, decano del Instituto de Investigaciones Bibliográficas e investigador emérito del mismo. Doctor Vicente Quirarte, exdirector de este instituto tan querido y apreciado. Personalidades que nos acompañan en esta sesión, en esta ceremonia solemne y en este momento conmemorativo tan importante. Quisiera mencionar a todas las personas que puedo distinguir desde aquí. Mencionaré únicamente al distinguido académico, investigador Jorge von Ziegler, al gran escritor mexicano Hugo Iriart, que nos acompaña el día de hoy, autor de una de las novelas de caballería escritas en México. También a la doctora Elsa Ramírez, directora general de bibliotecas, a académicos del subsistema de humanidades, miembros también del Consejo Técnico de Humanidades, como el doctor Sergio Miranda, la doctora Luisa Noel, la doctora Georgette José. Y también quiero saludar al compositor Jesús Echevarría, quien nos acompaña y quien ha compuesto una pieza especial para la ocasión. Saludo también a Silvia Salgado, coordinadora de la Biblioteca Nacional, al doctor Alejandro González Acosta, también miembro del Consejo Técnico de Humanidades. Quiero decir a esta honorabilísima comunidad que para mí es un honor inmenso dirigirles a ustedes unas breves palabras en representación del señor rector de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Enrique Graue Vigers, quien ha seguido con muchísima atención los trabajos, los proyectos que ustedes han concebido para no pasar por alto una efeméride tan importante como la que hoy nos convoca. El señor rector ha estado escuchando y siguiendo y comentando los distintos proyectos que le ha llevado el director del instituto y me consta que ha escuchado con muchísimo entusiasmo todo lo que se han servido ustedes proyectar. Felicito también al equipo de trabajo del instituto, al querido, muy apreciado Miguel Ángel Castro, quien ha hecho un trabajo, a Loret Godinás,
quien también forma parte de una de las coordinaciones, Dalmacio también, y que quiero decirles a ustedes que llegamos a este momento, a esta conmemoración, con un instituto trabajando muy intensamente, robustecido, y que nos entrega como parte de la conmemoración. ¿Qué más nos podía entregar el Instituto de Investigaciones Bibliográficas sino un gran libro que va a quedar como parte de la memoria no solo del Instituto, sino específicamente del día de hoy, 150 años de la Biblioteca Nacional de México en 150 objetos. Un libro concebido de una manera muy original que recupera a través de 150, yo diría también, momentos específicos, uno de ellos aquel al que ya se refería el señor director, ese momento tan importante para la Biblioteca Nacional que fue en 1929 con el decreto de ubicación de la Biblioteca Nacional en la Universidad Nacional Autónoma de México, con una misión extremadamente importante y que nuestra universidad ha sabido cumplir gracias a la labor de, además de muchas personas, de 7 directores que ha tenido hasta el día de hoy el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Quisiera hacer algunas referencias, algunas breves citas, y con esto concluir mi breve intervención, breve pero llena de afecto y de reconocimiento al enorme trabajo que han hecho ustedes. Dice Jorge Luis Borges: yo afirmo que la biblioteca es interminable. La sensación de amplitud que tenemos el día de hoy en este hermoso recinto que nos acoge y parecería ratificar, y también las cifras que nos ha dado el director, más de 10 millones de volúmenes, nos hace, si no transmitir la sensación de interminable, si de algo que podría llevarnos la vida entera a abarcar. Las bibliotecas contemporáneas se han convertido ya no solo en interminables, sino en itinerantes y en bibliotecas que se van conformando también de acuerdo a lo que los usuarios van necesitando. Las bibliotecas físicas, las bibliotecas de papel, se complementan con ese nuevo esfuerzo contemporáneo de las bibliotecas digitales. Estoy seguro de que Jorge Luis Borges encontraría en las nuevas tecnologías una incitación que él mismo de alguna manera prefiguró con la frase que les decía. Pero muy bien lo decía también Umberto Eco: sin el bibliotecario nada de esto sería posible. Nos dice Umberto Eco en El nombre de la rosa: solo el bibliotecario, además de saber, está autorizado a moverse por el laberinto de los libros. Solo él sabe dónde encontrarlos y dónde guardarlos, solo él es responsable de su conservación. Y en efecto, como lo ha dicho el señor director, la biblioteca es parte fundamental de la memoria de un país. Es cierto también que los nuevos aprendizajes nos convierten, sí, en nuestros propios bibliotecarios digitales, y por lo tanto, justo por eso, el bibliotecario, el que se ha formado plenamente para hacerlo, es quien más nos puede orientar en todo este universo de información que nos llega desde muy distintas fuentes y que puede ser información, mucha de ella sólida, pero mucha de ella también falsa, y por lo tanto requiere de un conocimiento, sí, conocimiento junto a la información. Sin conocimiento, la información puede convertirse en una trampa para todos nosotros, y ese conocimiento solo se consigue con la educación. Pues bien, quiero concluir felicitando el trabajo que han hecho hasta llegar al día de hoy. Cada nueva administración del instituto ha sabido hacerse cargo de todas estas encomiendas adquiridas por la Universidad Nacional desde 1929, adaptándose a las nuevas épocas, es decir, sin cerrar sus puertas, haciendo trabajo interdisciplinario, automatizando búsquedas mediante los medios electrónicos, enlazándose con otras bibliotecas nacionales, divulgando sus investigaciones
invitando a estudiantes, académicos y al público en general a compartir sus tesoros que de alguna manera pertenecen a todos los mexicanos. Libros únicos, incunables, primeras ediciones o manuscritos memorables. Así, el día de hoy hacemos votos para que nuestra Biblioteca Nacional viva muchos siglos más y que el Instituto de Investigaciones Bibliográficas siga fortaleciéndose día con día. Enhorabuena. Concluyo con una evocación que hace Vicente Quirarte de ese gran director que tuvo el instituto, de ese gran enamorado de los libros y de ese gran historiador que fue don Ernesto de la Torre Villar. Dice muy brevemente Vicente Quirarte, brevemente pero de una manera muy significativa, dice don Ernesto: como el perfecto bibliógrafo que fue, se emocionaba ante cualquier puesto de libros de ocasión, de los cuales sabía buscar y escoger una joya. Este instituto, esta Biblioteca Nacional, esta Hemeroteca Nacional, están plagados de joyas como aquella que nos acaba de entregar el instituto para conmemorar los 150 años y los 50 años del instituto. Muchas felicidades. Para dar la introducción al concierto conmemorativo, hace uso de la palabra el doctor Samuel Maynes Champion. A nombre de mis colegas y del mío propio, les damos una armoniosa y cordial bienvenida, autoridades, eminencias universitarias, señoras, señores y amigos, a este concierto que lo menos que podemos decir es que es magno, por lo que representa y por el eco que hace el mismo de aquel con el que fue inaugurada en 1884 nuestra benemérita Biblioteca Nacional de México. Hemos de referir que en el acto inaugural la música tuvo una presencia inusitada, pues no solo se tocaron 5 obras compuestas ex profeso, sino que fueron creaciones exclusivamente de músicos mexicanos, algo que nunca se había visto en el país, y todos universitarios. Fueron ellos los jóvenes Gustavo Campa, que tenía 21 años, y Ricardo Castro, que tenía 20, y amén del consagrado Melesio Morales. Campa compuso un himno sinfónico para celebrar la apertura del recinto, que al cabo de 63 años de intentos lograba consolidarse. Con ello puso a la vanguardia a nuestra biblioteca como la única en el orbe que cuenta con un himno propio. Con esta obra decidimos abrir el concierto, permitiéndonos sugerirles que hagan un ejercicio de imaginación y se sitúen en el reformado templo de San Agustín. La orquesta que tocó entonces era la del Conservatorio Nacional, que era la única que había entonces en nuestro país. Las crónicas dicen que fue un orquestón de más de casi 120 músicos. Las notas colegidas por Campa vuelven a escucharse en su versión sinfónica después de 133 años de silencio. Ya se tocó durante la administración del egregio Vicente Quirarte la reducción de piano a 4 manos que hizo Ricardo Castro de ese himno, pero la partitura general pensábamos que estaba perdida, de hecho se perdió, pero logramos encontrar las partes separadas en el fondo reservado del conservatorio. El conservatorio en 1867 se acababa de fundar, y Benito Juárez, cuando restauró la República, le dona un edificio de la extinta universidad, y entonces, el conservatorio hasta 1929 fue universitario. Quiero llamar al gran maestro Luis Samuel Saloma, un músico emérito, una gloria a la música en México, un músico que además desciende de una genealogía musical importantísima en nuestro país. Su abuelo, Luis G. Saloma, también universitario, fue quien trae a México la música de cámara.
ni más ni menos. Su padre fue un músico de la Sinfónica Nacional. Toda la familia ha corrido música por las venas, sigue corriendo, y bueno, le agradecemos mucho que se haya sumado con tanto interés. Maestro, tiene usted la batuta.
Nuestra segunda obra corresponde a la música incidental que Melesio Morales compuso para la obra de teatro del doctor José Peón Contreras, llamada La hija del rey, cuyo estreno había venido en 1876. La partitura también se llenó de polvo, pero logramos localizarla igualmente en el fondo reservado del conservatorio. De esta estaba completa. Hay un dato muy curioso: al final la firma Melesio y dice: esta obra fue compuesta por su autor en solo 5 horas. No sabemos si sea cierto o no. Si fue cierto, eso lo situaría con la misma capacidad compositiva que tuvo Vivaldi, o que tuvo Rossini, o que tuvo, sobre todo, que eran los que tenían esa. Vivaldi dicen que dejó dicho que él se tardaba menos en escribir un concierto con sus partes en lo que un copista copiaba las partes. Sobre el autor, baste decir que tuvo el privilegio de haber sido el único mexicano del siglo XIX que logró trasponer fronteras, pues su Hildegonda se puso en escena en Florencia. No es casual que el lenguaje pertenezca al italianismo que Morales enarboló con tanta pasión.
La última obra de aquel programa original que pudimos rescatar fue la melodía para violín y orquesta que Campa le ofrendó a la biblioteca. Es el Opus 1 y es afortunadamente se ha vuelto parte del repertorio de los violinistas mexicanos, se toca con relativa frecuencia. Y esta es una obra que sí, como les digo, evadió el olvido y la tocamos con particular deleite porque es al parecer una de las primeras composiciones mexicanas para violín solista. Lo interesante del caso, que es donde nos podemos conectar con lo que decía Elías Canetti, la música es la historia viva de la humanidad. ¿Por qué lo digo? Porque por una casualidad resulta que este violín lo compró en 1908 Gustavo Campo en París. Él era director del conservatorio, lo había nombrado. Murió Ricardo Castro, era su antecesor, en 1907, sube a la dirección Campa y lo primero que hace es decirle a Porfirio Díaz que era importante que el conservatorio tuviera buenos instrumentos de primer mundo y reformar algunos de los planes de estudio. Porfirio Díaz dice que sí y lo manda a París, está casi un año, nombran un director interino y en París, bueno, traba amistad con los músicos de entonces. Saint-Saëns, por ejemplo, le llegó a escribir: usted ya no está en capacidad de pedir consejos, sino de darlos. Y bueno, Campa se asesora y compra una colección importantísima de violines, una colección de Galianos del siglo XVIII italianos, y este violín que es francés del siglo XVIII y que es propiedad de la nación y es parte del conservatorio. Entonces, bueno, regresamos a los tiempos donde Campa nos estaba bendiciendo con una adquisición fundamental.
Ahora tenemos una obra que nos enorgullece muchísimo poderla tocar esta noche. Es una exhumación de lo que creemos que es la primera obra del nacionalismo musical mexicano, que fue una creación del doctor universitario Aniceto Ortega. Aniceto Ortega compone en 1871 su ópera Guatimotzin. Es la primera pieza melodramática mexicana sobre un tema patrio y para ser cantada en español. Ya por eso el doctor Ortega fue un pionero. Lamentablemente tenía una cantidad enorme de ocupaciones, entonces no logró componer la partitura como él hubiera querido, la dejó de alguna manera fragmentaria, pero tenemos nueve segmentos y lo que vamos a tocar ahora es la danza y marcha tlaxcalteca. Hay una alusión a la raigambre popular, a los ritmos que pudieron tener similitud con lo que se hacía en el México antiguo, y hay una pista de que el doctor Ortega quería incluir en la partitura instrumentos musicales prehispánicos. No sabemos si realmente lo hizo, pero atendiendo a su voluntad me he permitido trabajar con los eminentes, adelante por favor, los maestros Alejandro Reyes, Enrique Nieto, para dotar a la obra del instrumental prehispánico que va a yuxtaponerse con la partitura para entablar un diálogo paritario entre los instrumentos europeos y los autóctonos. Adelante.
Lo que tenemos ahora también es una rareza que se compuso en 1850. El compositor, muy pocos lo conocen, solamente en el ámbito arpístico, y fue considerado en su época el Paganini del arpa, digamos el mejor arpista del siglo XIX, Charles Nicolas Boxa. Es un personaje sobre el que en algún momento habrá que hacer una novela y por supuesto una película. Tuvo una vida llena de unas vicisitudes impresionantes, al punto de que Napoleón lo nombra arpista imperial. Empezó a componer a los 13 años, niño prodigio, y paralelamente a su trabajo como arpista, como concertista, desarrolló una carrera delictiva. Entonces empezó a falsificar letras de cambio, el hecho en sí es que la justicia francesa le cae encima, lo condenan a 20 años de prisión, de trabajos forzados, creo que eran 20.000 francos de entonces. Él, muy hábil, huye a Inglaterra. En Inglaterra hace de las suyas también, le roba a la mujer al que era el director del Covent Garden, Bishop, que era una cantante, Anna Bishop, y bueno, ahí también me empieza a salir su pasado turbio, y entonces Bishop, muy enojado, ve la manera de deportarlo. Este hombre evade la deportación y se va con la cantante a hacer una gira por toda Europa. Llegan hasta Siberia en 1839, cargando el arpa. Bueno, en Siberia les va mal por el frío. Después llegan a Viena. En Viena un norteamericano les dicen: ¿por qué no van a Estados Unidos? Ahí les va a ir muy bien. Entonces dice: pues ¿por qué no? Vámonos. Entonces se van a Nueva York. En Nueva York hace conciertos multitudinarios con grandes orquestas, compone y hace de las suyas. Siempre no le pagaba a los músicos, en fin, hasta que ve la oportunidad de ir a Cuba para hacer también de las suyas. En Cuba, pues le dicen: ¿por qué no vas a México? Y llega a México. Es una historia maravillosa, cómo llega a Veracruz. Había cólera, no los dejan pasar, no querían bajar del barco, pero bueno, en algún momento saldrá la película. Pero llega a México y dice: pues estos cuates no tienen himno nacional. Entonces es la oportunidad de oro para escribir pues una marcha mexicana, y la estrena en el Gran Teatro Nacional. Se le pone letra, la letra se la pone un cubano, José María Lozada. Y la letra decía algo así, el himno decía: mexicanos, alcancemos el canto, proclamando la hermosa igualdad, que los cantos repitan el eco: libertad, libertad, libertad. Y bueno, la obra la cantó Anna Bishop, no sabemos cómo sonaba, pero apareció esta partitura impresa en Inglaterra, y la va a tocar Eugenia Espinales, que ahí lo tengo que reconocer, un albazo, porque la llamé hace 3 días, por causas de fuerza mayor mi hija no pudo participar. Se aprendió la obra en 3 días y se aprendió la obra con la que vamos a concluir. Y bueno, ¿qué más hay que decir? Que en México a Boxa lo transaron. Aquí sí le fue muy mal, y entonces dijo: estos malditos mexicanos. Se vengó porque la melodía que le pone al arpa es muy rupestre. Él dijo: para estos cuates ignorantes, salvajes, vamos a hacerle una marcha que les guste. Ya verán que la música no es gran cosa, pero históricamente es muy importante. Amén de la marcha de Boxa, hubo otros 9 intentos de himno nacional,
Nuestro himno es de 1854, que además, hay que decirlo, parece que fue un plagio de Jaime Nuno a un músico francés que se llamaba François Chenal. Todavía no lo comprobamos, pero bueno, en fin, nuestra historia es parte de la contradicción que nos caracteriza. Escuchemos lo que Voxa quiso que fuera el himno nacional mexicano. Quiero hacer entrega del facsímil de la marcha de Voxa a la Biblioteca Nacional para que iniciemos toda la recolección de todo ese himnario de músicas previas al himno de Jaime Nuno
y de González Bocanegra. Doctor Mora. Nuestra penúltima obra es la Marcha Republicana que compuso Aniceto Ortega en 1867. Compuso dos porque Juárez, en cuanto restauró la República, una de las primeras cosas, amén de instaurar la biblioteca, darle un subsidio al conservatorio, la escuela nacional preparatoria, en fin, todo el proyecto de identidad nacional, Juárez veta el himno de Santana. Dice, de ninguna manera podemos tener una música compuesta por un extranjero y además apologética del peor traidor que hemos tenido, del santanita. Entonces se veta y la Sociedad Filarmónica Mexicana dice, el único en grado de poder hacer esto es el doctor Aniceto Ortega. Y eso lo dicen todos los músicos de la Sociedad Filarmónica. Y el doctor Aniceto Ortega dice, les voy a componer dos marchas, pero no las vamos a elegir nosotros, sino las va a elegir el pueblo, tiene que ser una votación popular, porque son los que lo van a cantar. Y entonces compone la Marcha Zaragoza y la Marcha Republicana. La Marcha Zaragoza se le pone letra y funge de himno nacional hasta bien entrado el porfiriato. Porfirio Díaz, naturalmente, rehabilita a Nuno, se lo trae a Nueva York como héroe y bueno, nos inserta de nuevo el aparente plagio, que es música maravillosa, pero que a lo mejor no es de Nuno. Y entonces, bueno, la Marcha Republicana quedó en el olvido, apareció parte de la instrumentación en el acervo de Aniceto Ortega, que estamos a punto de donar a la Biblioteca Nacional. Aquí tenemos a muchos de sus descendientes que generosamente han creído que este es el lugar idóneo para que yazca ese acervo importantísimo. Debo recalcar, Aniceto Ortega, no estaríamos erróneos al decir que fue el padre del nacionalismo musical, o al menos el principal genitor, 30 años antes que Manuel M. Ponce y 60 años antes que Silvestre Revueltas y que Carlos Chávez. Entonces la marcha había que reconstruirla y la vamos a escuchar ahora en la versión. No la vamos a tocar con los pianos, no había manera de meterlos aquí. Se sabe que se tocó con orquesta sinfónica en el Gran Teatro Nacional el 1 de octubre de 1867 y 10 pianos tocados a 40 manos.
Cuando estábamos armando el programa, en conversaciones con el doctor Mora, pensamos que era fundamental que el siglo XXI dejara su sello en esta celebración y que tuviéramos una obra compuesta ex professo para la biblioteca, y yo no tuve la menor duda que el compositor idóneo para hacer esto es el maestro Jesús Echavarría. La obra, ya la van a escuchar, se va a volver parte del repertorio, no solamente de la biblioteca, sino del repertorio sinfónico mexicano. Quiero dar la palabra al maestro Echavarría y agradecerle que se haya sumado a la iniciativa. Bueno, estamos en un momento histórico, como hace 133 años, celebrando un concierto. Claro, la historia pues está todo el tiempo, pasa por cada uno de nosotros y transcurre sin notarlo, pero cuando hay algo que hace que todos estemos convergiendo hacia un mismo sentimiento, hacia un mismo espíritu, se vuelve significativo. Y que me hayan invitado a emular de alguna manera lo que hicieron estos compositores mexicanos hace 133 años, me llena de orgullo y de agradecimiento al doctor Pablo Mora, al doctor Samuel Maínez. Muchas gracias por invitarme a participar en esto. Compuse una obra que se llama Ex Libris Sonoro. Es un lema que ponemos en los libros que identifican nuestras lecturas. Van a escuchar ustedes un tema que es el lema del Ex Libris, pero después van a escuchar fragmentos de música que los pueden remitir a libros que quizás yo leí, ustedes leyeron, seguramente no es el mismo al que nos vamos a remitir, pero vamos a disfrutar ese ejercicio de imaginación. Muchas gracias a la Orquesta de la Preparatoria Nacional. Muchas gracias al maestro Luis Samuel Saloma, que además de todo lo que ya dijo el doctor Maínez de su estirpe maravillosa, su abuelo fue fundador del primer cuarteto que hubo en México. Su tío nos dio clases a Samuel Maínez y a mí de violín. Así que bueno, muchas gracias, maestro. Muy agradecido por su conducción y su buen talento. Una palabrita nada más. Tengo que hacer notar que el maestro Echavarría, él va a tocar la jarana. Es de los verdaderos músicos que toca los instrumentos, que canta y que no especula con la computadora, sino que realmente el oficio lo vive a plenitud.
decirles que el maestro Jesús Echevarría ya dedicó esta partitura a la Biblioteca Nacional, ya me hizo entrega de ella. Es realmente una excelente obra. Realmente celebro, nos enriquecemos con este patrimonio musical y no es otro ejemplo esta biblioteca que esa memoria viva del libro y de la música. Así que muchas gracias por su presencia y pido un aplauso. Que si cabría la posibilidad de un bis, de un encore. Yo creo que sí, si no tiene inconveniente. Propongo, salvo su mejor opinión, que repitamos hagamos una votación. Yo sugiero que las obras más significativas de esta noche es la marcha y danza tlaxcalteca del universitario Aniceto Ortega, o bien la obra del maestro Echeverría. ¿Quién vota por Aniceto Ortega? ¿Quién? Las dos, no. ¿Quién vota por el ex libris sonoro? Chucho.